Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Básicamente, Jessy me invita, ¿me están escuchando? ¿Me están viendo? Sí, muy bien. Bueno, Jessy me invita para mostrar la experiencia en la asignatura que brindo en el profesional en gestión del diseño. Esta asignatura es en gestión del diseño 3. Yo al principio no estaba muy acorde con los planteamientos de Jessy, y porque me parecía que era sobrecargar a los centros de trabajo y a los docentes, pero me di la oportunidad de hacer el trabajo. En este momento pienso todo lo contrario al principio. Se realizó un sitio web, se realizaron los classroom de la asignatura, y en el sitio web una de las cosas que he trabajado toda mi vida y que he considerado es que el que menos sabe de la asignatura puede ser el mismo docente. Desde 1996, 1997 que trabajo como docente universitario, he pensado que la nueva visión del docente es un compañero de camino, un compañero que va llevando a las personas y mejorándoles, que tiene algo más de experiencia, pero que tampoco sabe de todo, de ninguna asignatura. Entonces el sitio web que planteamos, que se los voy a mostrar a continuación, que se diseñó y que se creó, básicamente es un sitio web en el cual tenemos la información que yo brindo en la asignatura, brindada por otros autores. Y brindada por autores muchas veces que sean youtubers o tiktokers o personas que tienen la misma edad que ellos y que ellos o que los estudiantes admiran. Entonces les comparto pantalla de mi sitio web, del sitio web de la asignatura, ¿sí? En los cuales, como ven, básicamente lo que se hace es que se diseña un sitio, el cual tiene las mismas líneas de la institución, solo que se agrega otra página donde se van a mostrar los mejores proyectos del semestre. Esto es algo que trabajamos en la Facultad de Producción y Diseño, guiado por nuestra decana. Y tenemos una presentación donde tenemos la estructura académica, una presentación, donde vemos las bases conceptuales de la asignatura. Trabajamos con el DMI, el Design Management Institute, a su canal de YouTube, la presentación del canal y el sitio web del DMI. Como ven, es un sitio que lo que hace es redireccionar y llevar a los alumnos y abrir puertas más que cerrarlas, darle más posibilidades de aprendizaje. Y el PMI, el Program Management Institute, y al Classroom, en la primera página, a los Classroom de los estudiantes o al SICAO. Esto lo tenemos todos los docentes según el planteamiento de la Escuela de Educación. Además de esto, tiene una página, que es la estructura académica, donde se ve todo lo del semestre, el microcurrículo, la matriz, la concertación de evaluaciones, donde se muestra cada una de las herramientas, y la agenda del semestre. Y una página web que es quién es el docente, donde los estudiantes pueden ver el portafolio mío, mi trabajo como investigador en el CBDAC y mi hoja de vida, al que le interese. Tengo una página de inicio, donde coloco unos documentos básicos o una explicación de qué es un proyecto y los diferentes organismos que plantean que es un proyecto desde el punto de vista de ellos, así como la entrada a un sitio web de la historia de los proyectos. Como ven, prácticamente no es hecho por mí, simplemente estoy direccionando los elementos a otros, un glosario de la asignatura y un glosario que me parece muy importante de la Escuela de Pedagogía, porque los estudiantes empiezan a ver unos términos nuevos como que es un MMA, un MAA, como que es un AEAE. Entonces aquí tienes información. La bibliografía, un MOOC sobre PMP, que simplemente se extrae de un sitio de YouTube, que es contado por otros.
un sitio de YouTube, y se le dan los respectivos citación del sitio. Creamos, esto es algo nuevo que habilité la semana pasada, herramientas para evidenciar las competencias, ya que cada que entrega, digamos, el estudiante tiene que hacer un resumen, o tiene que hacer un ensayo, o tiene que hacer un informe. Entonces, ¿cómo hace el informe? ¿Cómo hace el ensayo? Entonces me tomé el atrevimiento o el trabajo de sentarme y buscar una infografía, de buscar un video de cómo se hace un ensayo y un curso de cómo hacer un ensayo gratis para ellos, si lo quieren hacer. Cómo hacer una hoja de vida, por ejemplo, cómo hacer un diagrama, donde Ter, que es una youtuber española, arquitecta, cuenta una historia de cómo hacer un diagrama y qué es un diagrama, cómo hacer un gráfico que explique un tema, cómo se hace una infografía. Ahora, muchas veces son temas que yo dicto en clase, pero muchas veces considero que los estudiantes, por sus sesgos cognitivos, o simplemente porque es el profesor, o porque está aburrido, o porque no le caigo bien, o por cualquier otra cosa, el estudiante no lo escucha a uno, o no está de ánimo para escucharlo, pero sí puede escuchar o la clase cuando es grabada, o el mismo tema dictado por otra persona. Las unidades didácticas, según los parámetros de la institución. Y algo muy importante es que en cada unidad didáctica, lo que yo voy a dictar en clase, se lo entrego a los estudiantes. Y por ejemplo, la próxima clase va a ser el diagrama de flujo, un flujograma de actividades. Entonces les solicito a ellos que lo vean para yo explicarlo en clase y que lo realicen en clase. La clase anterior o la semana pasada, porque la clase fue ayer, estábamos terminando todo lo que es diagrama de Peer y un diagrama de redes, y varios de estudiantes estaban confundidos con esto, pero una estudiante hizo esta calculadora, hizo una herramienta, la cual nos la entregó, le pedí el permiso y me lo mandó y la coloqué directamente en la página. Es una calculadora para calcular los tiempos de un proyecto según esta pequeña fórmula. Entonces, como ven, está siendo alimentada. Apenas estoy en un primer pasón porque apenas coloqué toda la información. Sigo para un pasón donde voy a colocar videos propios, los videos que estoy haciendo en este momento y realizando, donde voy a realizar las gráficas, ¿sí? La graficación, y voy a empezar a colocar herramientas para cada elemento, ya fabricadas por mí y unas por los estudiantes. Como ven, se le da el respectivo crédito al estudiante. Y en la última unidad tenemos los mejores proyectos, se habla del contexto, se van a mostrar los mejores proyectos de economía naranja y los mejores portafolios. Cada uno de estos 3 proyectos nomás se muestran de los 22 alumnos que hay. Entonces, como ven, aunque me parece mucho trabajo al principio, me parecía muy complejo porque para mí esto es prácticamente hacer un libro, buscar todos los referentes, buscar todos los elementos o buscar todos los elementos bibliográficos, sobre todo, que sean de libre uso y de libre manejo, o estén en sitios web que los permitan bajar, que eso es lo complejo, que ya los pude encontrar e ir alimentando. Ha sido muy enriquecedor y ha sido muy válido para la asignatura. Tanto es que esto es el Google Analytics que tengo del sitio, donde al 6 de octubre, aunque aquí parece 4, es el 6 de octubre, el último día, me dice que los estudiantes han interactuado con el sitio 1033 veces. Ha habido 30 usuarios, conste, yo tengo una asignatura en la cual tengo matriculados en este momento 20 estudiantes, dos grupos con 20 estudiantes.
hay 17 personas nuevas. Los estudiantes en promedio han entrado 8.13 veces y ha habido 244 sesiones con una interacción con el sitio de 4 minutos 30 segundos aproximadamente. Algo muy importante para ver es que 22 de los usuarios entran a partir de un PC y 8 usuarios entran desde móviles o desde celulares. Esto me dice que ha pasado. He tenido días, por ejemplo, que los estudiantes, si vemos aquí el Analytics directamente de la asignatura o del sitio web, que he tenido alumnos conectados desde Boyacá o desde Cundinamarca, o uno estuvo conectado desde la costa pacífica hace poquito. Un día estaba conectado desde la costa. Entonces ustedes van viendo cómo se comportan, qué investigan, qué no investigan, y me va mostrando cuál es el uso del sitio. Entonces, aunque al principio yo pensé que los estudiantes no iban a visitar mucho el sitio, miren, por ejemplo, el 4 nadie lo visitó, pero ya me doy cuenta que está siendo muy usado por los estudiantes. Y, por ejemplo, los jueves, la clase se termina a las 4, y después de clase hubo 11 estudiantes que entraron al mismo tiempo. Entonces se quedaron haciendo el trabajo de la asignatura. Entonces me permite estar chequeando qué ven, qué no ven, cuándo lo ven y qué puedo mejorar. Una de las cosas más importantes en esto, que yo trabajé mucho tiempo haciendo sitios web, es que un sitio web no es un sitio muerto que se acaba. O sea, precisamente anoche estaba colocándoles a los estudiantes dentro del sitio. Hay un tema de los cuales yo les hablo dentro de la materia, en la unidad didáctica 1, que es para que entiendan cómo son los procesos de la creatividad. Y hay una empresa en el mundo que es experta en este tema, que todos la conocemos, que es Walt Disney. Resulta que el semestre pasado hicieron 8 documentales sobre cómo funciona esa empresa que se llama The Imagineering Story, y este año Khan Academy precisamente saca al mercado el curso de esa empresa de cómo ser un imaginador. Imaginador es imaginación más ingeniero, es como volver realidad la imaginación. Es la empresa que se dedica a hacer los parques de diversiones y a crear la experiencia. Entonces, me encuentro el curso que es totalmente gratis. Entonces, les doy la forma de que, si ya vieron que les recomiendo que por favor lo vean para un ejercicio inicial, que vean los documentales para hacer un ensayo, y les doy el acceso al curso para que puedan acceder a ese curso, y está cargando, y les doy acceso también a la página web donde están buscando, todos los días están buscando empleados para esta área con posibles propuestas. Tanto que el curso de Imagineering, el tema final es: haga una propuesta y preséntanosla. Entonces, como se dan cuenta, este sitio web no es pensado en brindar o hablar de la materia o de la asignatura, sino esta asignatura que me muestra del mundo y para dónde me lleva. Y me sirve a mí para llevar una estadística de un análisis de mis alumnos, cómo se están comportando con el sitio, a través del Google Analytics, qué están viendo y qué no están viendo. Bueno, básicamente ese es mi trabajo. Estoy muy contento, ha sido descrestante la evolución de los estudiantes, me dan herramientas, la estoy publicando. Para mí ha sido sinceramente una grata sorpresa que funcionara tan bien.
Y me tienen muy contento los objetivos y cómo se han logrado. Hombre, Nicolás, yo particularmente soy el primer sorprendido porque hace como 15 o 20 días te pedí el favor que me compartieras la URL de tu micrositio y le has hecho muchos cambios en el sentido de que yo doy fe de que hace 20 días no tenías todo lo que en este momento nos estás mostrando, porque llegan estudiantes y te enriquecen, porque llega una nueva idea, porque nos acabaste de poner ejemplos de cosas que pasaron ayer. Y justamente entender que el micrositio no es un lugar para publicar información, sino que es un punto de encuentro para dinamizar las relaciones del módulo con el conocimiento, con el docente y con los estudiantes en el triángulo interactivo de aprendizaje. Eso es una cosa fantástica, una cosa maravillosa. Cuando yo hablaba el viernes de la semana pasada con el grupo de la Escuela de Pedagogía, yo les decía que tenemos que reconocer que estamos iniciando un proceso, pero que ese inicio tiene que cualificarse, porque yo les decía a ellos, necesitamos ver en el micrositio, en Classroom y en todas las demás herramientas que utilizan los docentes, en donde se evidencia el relacionamiento nacional o internacional. Aquí hay una clara muestra, Nicolás, de cómo lo estás haciendo. ¿Cómo se integra en el módulo la investigación formativa? Mire los resultados de lo que ellos mismos hacen, consultan, investigan, preguntan. ¿Dónde se evidencia que usted está recreando el contexto real o simulado donde los estudiantes aprenden a ejecutar los criterios de desempeño? ¿Dónde se evidencia el desarrollo de la estrategia metodológica? ¿Dónde se evidencia el aprendizaje de los criterios de desempeño? Y en términos generales, Nicolás, quiero decirte que en tu micrositio, por supuesto que se evidencia en todo su entramado, porque fíjense que uno logra reconocer que no es un conjunto de opciones mecánicas para decir, dele clic aquí, consulte y ya, sino que es un mundo desde el pensamiento complejo con enfoque sistémico, como tú, integrando tu módulo a las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, logras recrear una experiencia de aprendizaje significativa. Y supuesto que de una vez le digo a todos los compañeros que en el diplomado no alcancé a proponer la forma de cómo hacerle seguimiento a los micrositios o a los sitios de cada asignatura. Ahí me están corrigiendo que ya no es un micrositio, que es un sitio por todo lo que esto implica y la cantidad de subpáginas que tiene, porque justamente, digamos, esa parte de la analítica de datos para tomar decisiones en el proceso educativo, digamos, lo consideré como una segunda parte. Y justamente porque tuviste el interés fue que compartimos este módulo de cómo hacerle la analítica, y fíjense cómo puede el docente a través del análisis de datos, y esto es solamente el comienzo, porque hay muchísimas otras formas de integrar esto al sistema institucional, cómo se pueden tomar decisiones para decir, así se vive en mi módulo. Y no solo se vive en el Pascual, porque inclusive, no sé si fuiste tú, Nicolás, o sería otro docente, que insiste, fue el profesor Juan David Builes, le preguntaba a Yesid, ¿yo puedo hacer público este sitio para la comunidad mundial? Y yo lo dudé porque se creó con el correo electrónico institucional y la orientación que yo he dado en los videos tutoriales es que solo se comparta con cualquier miembro de la comunidad de la institución universitaria Pascual Bravo, pero le pregunté al vice y el vice me regañó y me dijo, hombre, Yesid, vos sabés que la filosofía institucional ha sido de ser de puertas abiertas con el conocimiento. Dígale a todos los docentes que deseen hacer público su micrositio o su sitio web de su asignatura, que lo hagan público y que empiecen a crear comunidad educativa en ese momento. Y efectivamente así lo hice, vice, y estoy completamente de acuerdo con esa postura institucional. Entonces, abrir este módulo, por ejemplo, Nicolás, al mundo,
para que otras instituciones y otras personas lo reconozcan, inclusive te aporten a su mejoramiento, será una gran estrategia y una gran oportunidad que vas a tener. Muchas gracias, Nicolás, por compartir. Jessy, muchas gracias, estoy de acuerdo, pero déjame terminar la primera fase, es que no he terminado la primera fase, apenas voy a empezar a organizar imágenes. Es que un sitio web es un ente viviente que tiene que ser alimentado y tiene que ser validado cada semestre con los alumnos. Entonces se requiere mucho trabajo, eso lo aclaro, y creo que hay que hacer muchas cosas todavía para que funcione realmente como debe funcionar. La diferencia es que desgraciadamente o gracias a Dios tuve experiencia desarrollando sitios web por allá en el 94, 95 hasta el 2004, 2005, que me cansé de trabajar en eso. Pero sé que un sitio web es un ente vivo que tengo que ir alimentando todos los días, que cualquier idea, cualquier cosa me sirve. Sí, yo te doy las gracias, Jessy, por la confianza y les doy las gracias que les guste, pero considero que es algo que nunca se acaba y que debo todavía hacerle algunas cosas. Yo creo que a finales del semestre ya podría ser publicado para toda la comunidad o para todo el mundo. Ahí les compartí el sitio, por favor, cualquier corrección, cualquier cosa que vean que no consideren que esté bien o cualquier cambio, me escriben porque todos son alumnos, todos somos alumnos, todos somos personas que tenemos una visión clara, lógica y validable frente a cualquier tema en el mundo. Entonces hay que escucharlos. Gracias. Muchas gracias a ti, Nicolás. Dos cosas adicionales que quiero connotar con la presentación de Nicolás. Primero, en la plantilla que presentó la Escuela de Pedagogía no estaba la opción del docente, del perfil del docente. Es muy importante que todos lo hagan porque cuando uno ingresa a ver el perfil del docente y lo puede ver en su experiencia investigativa y lo puede ver en su experiencia empresarial o en su experiencia profesional y puede ver su hoja de vida en las redes sociales o en este caso en LinkedIn, pues uno se siente orgulloso, vea el profesor que yo tengo, vea lo que hace. Y eso somos todos nosotros, somos lo mejor que tiene la ciudad, que tiene el país en educación superior y este aspecto me parece que es muy importante. Y otro aspecto tiene que ver con los mejores proyectos. Sistematizar los proyectos donde su módulo participa de los proyectos integradores de aula o solo de los proyectos de aula y mostrarlos de tal manera que se vayan subiendo dentro de 4 o 5 años tenemos un cúmulo de evidencias del proceso formativo y de los aprendizajes de los estudiantes ejemplarizante para el mundo entero y más ahora que estamos hacia la ruta de la acreditación institucional. O sea que bellísima esa experiencia. También le había pedido el favor al profesor Francisco Gallego que nos comparta cómo ha sido su experiencia, cómo ha sido el ejercicio de haber integrado a las TAC desde esa perspectiva que él maneja también sobre la transmedia y sobre la creación de mensajes y contenidos en ese hilo de la transmedia, profesor Francisco. Buenas tardes y gracias por compartir. Buenas tardes, ¿cómo están, profes? Pregunto pues porque como somos tantos, ¿me escuchan bien y se está viendo bien? Sí, Francisco, muy bien, muchas gracias. Bueno, yo agradezco mucho a Jessy pues que me tuviera en cuenta porque de verdad la experiencia mía ha sido muy similar a la de Nico. Al principio pues uno se enfrenta a la cantidad de trabajo que cree que va a hacer este ejercicio y luego de la planeación se da cuenta uno que el trabajo va fluyendo durante el semestre. Y también como Nicolás he tenido una experiencia muy positiva y ha cambiado también mucho la forma en que pensaba al respecto de todo el proceso. Porque si bien estaba pues metido pues en el proceso y estaba de acuerdo pues en hacerlo, habían ciertas cositas que me tenían todavía como muy, digamos, con mucha precaución, sobre todo el tema del micrositio. Yo había trabajado con micrositios antes, pero no había tenido una buena experiencia con ellos porque los estudiantes no los revisaban. Y creo que era un problema también
de no haber utilizado cositas que había aprendido también en mi ejercicio profesional y en mi estudio como profesional de la comunicación, frente al tema del hipermedia, del transmedia y del multimedia. Y luego me di cuenta que una de las cosas importantes que debía tener esta estrategia, que Nicolás, que Yesida ha presentado y que Nicolás me lo había dicho en varias ocasiones, era generar una cosa que en transmedia llamamos, son los llamados en acción, y la forma en que nosotros mapeamos o construimos o diseñamos, si se quiere también, cómo el usuario va a entrar y se va a relacionar con las diferentes plataformas y cómo va a ser la experiencia del usuario desde todo el proceso pues de la narrativa. En este caso yo lo que haría sería sustituir la narrativa por el aprendizaje y el usuario por estudiante, y tenemos exactamente la misma teoría, simplemente que está llamado de forma diferente, pero es lo mismo. Entonces les voy a presentar para que miremos un poquito pues de qué se trata lo que hice y cómo desde lo transmedial enriquecemos el proceso. Voy a tratar de ser lo más corto posible en el discurso, pero ustedes saben pues que como yo soy comunicador, siempre me da a veces dificultades. Esperen que creo que estoy compartiendo la pantalla, que no estén en un segundo. Listo. Creo que ahora sí. Bueno, voy a apagar la cámara por el tema del ancho de banda. Entonces, en el ejercicio de ir diseñando este micrositio y de ir conectándolo también con el tema del Classroom, lo primero que yo tuve que pensar, pensando también en el tema de lo transmedial, es entender la diferencia entre transmedial y multimedial. Porque la página o el micrositio en sí es un repositorio multimedial, pero realmente no funciona como una cuestión transmedial, hasta que nosotros no empezamos a conectar diferentes plataformas en las que de alguna manera vamos contando pedacitos de esa historia de aprendizaje o de ese tema pues que el muchacho va a trabajar. Entonces, empecemos con el micrositio, porque de alguna manera este es el centro que nos une todas las plataformas. Y lo mismo que contaba Nicolás, pues es una estructura muy similar a la de hecho este es igualito, lo único que hice fue cambiarle estos links por botones para que fuera más evidente pues que el estudiante lo notara más fácilmente. Cambié el tema de microcurrículo por estructura académica porque esta asignatura no tiene todavía microcurrículo, apenas estamos en la planeación. Y hay que pues hacer el microcurrículo para poder montarlo acá. Entonces lo puse más como estructura académica, pero creo que eso pues también es una cuestión más accesoria. En el tema de actualidad académica le quise seguir el consejo a Nico también. Y hice, aquí sí no le puse pues como los links a los diferentes lugares en donde está la hoja de vida, aunque eventualmente lo haré. Simplemente hice pues como un resumencito de lo que yo he hecho, que cómo trabajo, y más también con un lenguaje más cercano al estudiante, más hablándole de tú, ¿cierto? Porque de pronto eso ayuda a generar un poco más de confianza, sobre todo con un estudiante que no me conoce, que no le he dado clase aún y que no sabe de pronto cómo puedo hacer yo. También por eso pues una foto simpática en donde me vea sonriendo, es con esa intención. Y le agregué aquí abajo el enlace al calendar para que el estudiante pueda agendar su cita cuando necesite atención de estudiante especializada pues o individual, o incluso en los grupos de trabajo cuando se ha necesitado. Una cosa que me he dado cuenta es que este trabajo ha disminuido mucho las asesorías de los estudiantes, porque los chicos encuentran la información aquí en el micrositio muy bien organizada. Y entonces muchas veces simplemente me preguntan, profe, ¿en dónde es que está en el micrositio lo que yo necesito hacer? Y con eso ellos resuelven. Y eso pues me ha dado más tiempo pues como para preparar otras cosas, pero básicamente pues el tiempo lo he utilizado en la preparación del micrositio. Las herramientas de trabajo, que es un pedacito que no sabía si ponerlo pues aquí en actualidad académica o de pronto ponerlo aparte, decidí ponerlo ahí.
Y aquí es donde empezamos pues a mirar el tema desde lo hipermedial. ¿Cómo hacemos nosotros en el sitio para tirar a los muchachos a lugares que les ayuden a construir su propio aprendizaje o que les sirvan como herramienta para precisamente el trabajo, no solamente en esta asignatura, sino en cualquier otra asignatura? Entonces tenemos aquí está el link al Classroom, aquí está el link al office.com, está esta herramienta que es dictado de voz para que hay muchachos que de pronto son un poquito más verbales, más orales, y son capaces de articular un discurso, pero les da mucha dificultad articular un texto. Entonces, esa herramienta les permite a ellos dictarle a un engine que le va convirtiendo pues eso en texto. Y lo único que tienen que hacer es copiarlo y pegarlo en un Word y luego pues hacerle una revisión y les queda súper bien. Este que es el Adobe Spark, que es muy importante para mí, que es una forma de hacer narrativa aleatoria con iconos. Y como estamos hablando pues de narrativa visual, entonces esto les permite, les da ideas a los muchachos para construir sus historias. La tabla periódica del storytelling, el traductor, el DeepL, que es el traductor, el language Tool, que es el revisor ortográfico, que son dos motores de lenguaje muy poderosos. Este centro de español de la Universidad de los Andes, que es un montón de recursos también abiertos para la escritura, que es muy importante en el primer módulo. Genially. Y este que fue una solución que tuvimos pues como que busqué para el tema de Adobe. Y encontré este Hit Film Pro, que es un editor de video completamente gratis, que el estudiante puede instalar tranquilamente en su computador completamente gratis y que funciona muy similar a cómo funciona el Premiere, que es el programa profesional de edición de video de Adobe. Esto se lo puse la semana pasada. Me encontré en Argentina, en Educar, que es una red de educadores pues, y de redes y de elementos pues, de aprendizaje abiertos, un montón de videitos que son ellos lo llaman microaprendizaje, son videitos de 2 minuticos que son muy buenos para informar y para entrar al estudiante a un tema específico. En este caso, estos que están aquí son generales, pero tengo algunos en cada una de las unidades que les ayuda a los estudiantes a hacer los ejercicios que se proponen en la asignatura. Entonces aquí es cuando yo les digo el asunto de la hipermedialidad. ¿Cómo hacemos para que esos contenidos, ese conocimiento esté no solamente aquí en este sitio, sino que lo lleven a otros lugares en donde el estudiante pueda mirar otras partes del mundo, otros lenguajes, otras formas de ver el universo que no estén centradas solamente en cómo se ve en el Pascual. Y esto es una cosa muy importante, sobre todo en la audiovisual, porque hay 3 escuelas de pensamiento en cuanto a narrativa audiovisual. Una que es la norteamericana, otra que es la francesa y otra que es la rusa o la soviética. Y son muy diferentes, entonces hay que también al estudiante, porque vivimos en un mundo globalizado en el que el estudiante tiene que enfrentarse a contenidos y incluso pues a trabajos profesionales hechos en diferentes lugares del mundo, entonces que también sepa leer esos contextos. Entonces por eso me vine por acá y traje unos recursos argentinos. En inicio, lo mismo. Aquí sí preferí dejar el video de Yesid, que estaba por allá en la presentación, pero yo me lo traje para acá porque creo que es más interesante en esta parte. Y todo esto sí es muy similar, no le hice ningún cambio, salvo el tema del glosario. El glosario pues sí es específico a la asignatura. Y empecemos con la unidad 1, y aquí quiero hacer una salvedad. Yo tuve la fortuna en el semestre pasado de trabajar el MOOC de narrativa creativa para Miriadax, y muchos de estos recursos que hicimos pues nos sirvieron para alimentar, para complementar lo que estamos enseñando aquí, porque el primer módulo, la primera unidad precisamente es el desarrollo de productos narrativos. Entonces aquí los muchachos trabajan la escritura enfocada hacia la narración visual. Vamos, y aquí
si quieren, déjenme, yo les muestro, por ejemplo, para que miremos la forma como se complementa el texto con el video. Y esto es lo que yo les quería decir de multimedia. En este caso, aquí ya la página o el sitio está funcionando como un repositorio multimedia porque nos permite acceder a diferentes medios, a diferentes codificaciones del lenguaje. Por ejemplo, aquí tenemos un audio que para que el estudiante de pronto, hay muchachos que son más de la memoria auditiva y otros que son más de la memoria visual. Entonces la idea es tratar pues como de ponerles diferentes cositas para que ellos puedan saltar de una a la otra y también para que les ayude a desarrollar cuando tengan de pronto deficiencias en alguna. Estos muchachos de diseño gráfico son muy visuales, entonces yo les pongo mucho el audio para que ellos vayan desarrollando también esa parte que en general pues la construcción sonora o el diseño sonoro ha sido pues como una debilidad de nosotros, pues, porque estamos enfocados obviamente en la imagen y en otras cosas que de pronto pasan por ahí. Aquí es de pronto, muchachos, también tratar uno de vincular otras plataformas como Twitter, como Instagram, como Facebook, que le ayuda a los muchachos también a sentirse pues como que están navegando en la vida real de ellos, que no sea solamente pues el micrositio, sino que ellos se sientan que estén yendo y viniendo en esos procesos. Y aquí me voy a saltar pues esta unidad, voy a pasar a la otra, porque me parece que una cosa importante, aquí ya hablamos del desarrollo de proyectos de narrativa gráfica, es decir, estamos hablando específicamente de cómics, que es como el medio más importante en la narrativa gráfica, y creo que es muy importante que el muchacho sienta que el mismo cómic le enseñe. Entonces yo trato de buscar recursos de cómics didácticos para que el estudiante pueda ver en el cómic lo mismo que va a aprender. Pues obviamente no siempre se puede hacer y también me tocó sacar pues unos documentos más teóricos para complementar el asunto, pero sobre todo esta herramienta es de, ¿cómo es que se llama esta herramienta? Tingling, que le permite a uno hacer cositas interactivas y básicamente esto es la anatomía del cómic, la viñeta. Y esto me quedó pues medio, la idea pues era que fuera más educativo que bonito y uno de los muchachos me hizo, y ahorita les voy a mostrar en el ejercicio que les pedí, me hizo un recurso que me va a servir el semestre entrante para el grupo del el curso del semestre entrante. Bueno, antes de ir allá, un asunto que quería también mostrar, el poner el TIA, es decir, la tarea, ponerla aquí, pero también poner el ejemplo de qué es lo que yo estoy buscando que los muchachos hagan. Eso hace que el ejercicio sea mucho más dinámico y si vos puedes generar aquí unos links que te permitan llevar a ejemplos como lo que voy a mostrar más adelante. Por ejemplo, aquí tengo un botón que me lleva al arte en la página de Facebook de un realizador de cómics, un dibujante, y les da ideas a los muchachos de cómo pueden crear esa narrativa gráfica a partir de una persona profesional del medio que trabaja en el contexto internacional, pero que es de Medellín, o sea, que es de nuestro propio contexto. Entonces, eso también genera una relación, digamos, más directa con el tema de la materia y que ellos vean que sí lo pueden hacer, o sea, que sí pueden trabajar en eso. Y aquí ya me voy a saltar a la tercera unidad que está en construcción, que es la del desarrollo de proyectos de narrativa audiovisual. Como ven, es un curso muy completo, pero también muy complejo porque empiezan escribiendo, luego van a la parte gráfica y luego tienen que pasar a la parte videográfica y fotográfica. Entonces, lo mismo, por aquí les tengo un recurso que es audiovisual para que nos enseñe cómo hacer el trabajo audiovisual. A mí me parece que es fundamental tratar de hacer eso, o sea, que el muchacho se conecte con cosas que estén dentro de la, o sea, aterrizados en la normalidad del ejercicio. Y si este profesor, que es un crítico de cine muy teso español,
que hizo un recurso de 30 minutos en el que explica de una manera muy completa el tema del lenguaje cinematográfico. Lo enseña bien, entonces creo que también es bueno aprovechar esos recursos. La guía para el radiodramatizado, que es otro ejercicio que hacemos. Bueno, y voy a pasarme entonces para lo que me había pedido Yesid, que era ir a mirar cómo el micrositio se relaciona con el Classroom. Y aquí tenemos entonces, tengo los dos Classroom, el de los dos grupos, el del martes y el del viernes. Los tengo pues por colorcitos para diferenciarlos y le puse la misma imagen en espejo pues para saber cuál es. Pero lo que les quería mostrar es esto. Aquí, por ejemplo, en esta tía, que es la tía 1, analizando la tía 1 pues de la EAE2, les puse este documento que es el taller, y en el taller, en cada pregunta, les pongo el link al punto en el que el micrositio trabaja este tema. De esa manera el muchacho puede ir haciendo el taller desde el documento y puede ir dándole clic al tema, y ese lo va a llevar directamente al lugar en donde está el tema que le pregunta. Por ejemplo, vamos a identificar los 3 actos y 2 puntos de giro. Entonces lo debería llevar, bueno, aquí, como le hice cambios al micrositio, se rompió el link, tengo que organizarlo, pero cuando lo estaban haciendo los muchachos, básicamente lo que hacía era que los llevaba a esta sección del héroe de las 1000 caras y el embrión de la historia, y los 8 pasos de Dan Harmon, que es la metodología que yo les he contado pues varias veces, que es la que estamos trabajando para hacer los ejercicios narrativos. Entonces, básicamente esa es la forma como he estado vinculando los muchachos, pero también tengo que pensar en otra forma que los lleve el micrositio, porque básicamente, volviendo al tema de qué es transmedia y qué es multimedia, multimedia es cuando vos tenés en un solo lugar todos los medios o varios de los medios. Transmedia es cuando vos utilizas diferentes plataformas para contar la historia, en este caso para generar el aprendizaje o para llevar los temas del aprendizaje. Nosotros básicamente trabajamos 3 plataformas, que son el Meet, en donde damos la clase sincrónica, el micrositio, donde tenemos la información y donde llevamos a los muchachos a otros lugares donde puedan acceder al conocimiento, y el Classroom, que es donde hacemos el seguimiento de las entregas. Entonces ahí es donde tenemos digamos, la multiplataformidad que buscamos. Este ejemplo que les voy a mostrar es un muchacho. El ejercicio que les puse a estos chicos es que me tenían que hacer en la misma historia, en 3 viñetas y en una sola viñeta, para que aprendieran a resumir de forma gráfica la historia. Pero este muchacho fue más allá y me hizo una taxonomía de su cómic. O sea, cogió y lo desbarató y me dijo, aquí estamos utilizando el lenguaje verbal, este es el encuadre, tiene un ángulo normal, es un plano general, este muchacho está en plano americano, esto es un bocadillo, y este recurso que yo no lo pedí, él lo hizo por su propia voluntad y por su propio, digamos, creatividad. Me sirve obviamente mucho a mí para el semestre entrante, porque viene a partir, no solamente pues crea el aprendizaje que yo necesito, sino que además viene vinculado a una cosa que hacen precisamente ellos. O sea, es una cosa real que hacen los mismos estudiantes, que está en capacidad de hacer un estudiante del curso. Otro ejemplo de trabajos que les quería mostrar es este trabajo de esta chica que se llama Kelly Janet Bueno Flores. Es muy buena, es uno de las mejores artistas gráficas que tenemos en el semestre, y me hizo este trabajo que es muy, muy adelantado en la narrativa gráfica. Básicamente, cuando lo estábamos revisando y les estaba haciendo la evaluación cualitativa, le dije que estaba pues en un nivel superior y que teníamos mucho que aprender todos nosotros de ella, porque maneja muy bien todos los recursos. Es un trabajo muy bien hecho, muy bien hecho. Y esta compañera de ella, ¿sí? Hombre, Francisco, yo estoy aquí encantado, pero se nos acabó el Ya tiempo. voy a acabar, esto es lo último. Entonces, este es el mismo trabajo que hicieron los dos. Son 2 compañeras que tienen un ejercicio individual, pero trabajan la historia de forma grupal. Y eso nos permite que los muchachos generen estrategias de narrativa transmedia.
Entonces, digamos que para finalizar y para concluir, es entender que lo transmedial y lo hipermedial, pues obviamente tiene que venir primero de nosotros, en el tema pues de cómo lo organizamos, pero también tiene que venir o debe venir de los estudiantes y cómo nosotros creamos con los estudiantes proyectos que les permita a ellos también construir diferentes cosas en diferentes plataformas e integrarlas en el Classroom para que el profesor también pueda tener una cosita, pues también sea divertido, bacano para el profe ver lo que los estudiantes le están haciendo. Y eso genera también mayor creatividad para el estudiante. Eso es todo. Muchas gracias.